La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Pregunté, vale 300 pesos. Se lo consumen en una semana, o sea que nada más son 1,200 pesos al mes. Pero fíjense el color, el diseño. Es poner el tema sobre la mesa, porque estoy seguro, me dejo de llamar Andrés Manuel, que la mayoría de las madres y de los padres no saben del daño que ocasiona. Es un asunto de información. El vaping está en la mira del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aprovechando que el 31 de mayo fue el Día Mundial del Tabaco, anunció un nuevo decreto que prohíbe la circulación y comercialización de estos cigarros electrónicos o vapes. Se veía venir. Vámonos 2 pasos atrás. Hace unas 2 semanas, la COFEPRIS, que es la autoridad encargada de vigilar los riesgos sanitarios, emitía junto a la Secretaría de Gobernación una alerta máxima para advertir que el humo que emana de los vapes contiene carcinógenos y otras sustancias tóxicas, específicamente el acetato de vitamina E, además de que sí generan una adicción en quien los consume, lo que desincentiva el abandono del uso del tabaco, que es prácticamente la bandera con la que se venden estos productos, es decir, para dejar de fumar. Esta es la segunda alerta máxima que se emite desde una que hubo en noviembre del año pasado. También el gobierno mexicano sustentó esta alerta mediante un estudio de las autoridades sanitarias en Estados Unidos que encontraron la presencia del acetato de vitamina E en más de 35 muestras de personas fallecidas que utilizaban vapeadores. Pero también un mes antes, el 27 de abril, la Cámara de Diputados aprobó una minuta que prohíbe la importación y exportación de estos cigarros electrónicos. Son modificaciones que se hicieron a 2 fracciones arancelarias del decreto que expide la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Ahí las encuentran. Una prohíbe el uso de los vapeadores y la segunda prohíbe los cartuchos de tabaco o tabaco reconstituido, que son los que se utilizan para estos vapes. La Secretaría de Salud dice que estos cartuchos concentran la cantidad de nicotina que tiene un paquete de cigarros. Cuando se aprobó esta minuta, hubo opiniones encontradas. Diputados que se dijeron en contra de la prohibición, porque hoy estos productos ya se venden en el país y lo único que incentiva aún más es un mercado ilegal que también ya existe. Este hábito, a partir del auge en estos nuevos productos, incluso visto como una moda, se ha ido haciendo entre los mexicanos. Para 2018, la encuesta de salud y nutrición del INEGI ya registraba al menos 1.3 millones de personas de 20 años o más que le hacen a esto del vaping. Y todo esto en un contexto, desde entonces, de cero regulación, en el caso de México. Vimos a marcas extranjeras apoderarse del mercado como la estadounidense Juul, hasta máquinas expendedoras de vapes en plazas comerciales. Ni se diga internet, seguramente ustedes alguna vez han visto alguna. Hay otros países donde el vaping sí está regulado. Por ejemplo, en Europa, Noruega, Finlandia y Suecia venden los vapes como medicamentos. También está prohibido dirigir la publicidad a niños y adolescentes. En otros, justo se prohíbe el uso de estos con el acetato de vitamina E. Se exigen solo ciertos miligramos de nicotina o se limitan los sabores. De vuelta a México, en la conferencia matutina del presidente, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, centró los argumentos de la prohibición en 2 puntos. Vamos a escuchar. Y hay 2 grandes estrategias de la industria del tabaco. Llevarse la adicción a países que tienen menor fuerza, menor capacidad de regular, por ejemplo en algunos continentes como Asia y África, y además empezar a reclutar a potenciales adictos al tabaco desde edades más tempranas. Y esto es algo que queremos dejar muy enfáticamente destacado. Hoy la industria del tabaco amenaza a la niñez, amenaza a la adolescencia. Por cierto, esto es algo que también ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Vámonos ahora un par de años atrás. En Estados Unidos, esto del vaping comenzó a preocupar a las autoridades sanitarias, al menos desde 2019. Por ese año, las muertes por vapeo iban en aumento
había más de 2,000 personas que presentaban alguna afectación en los pulmones, y hacia diciembre de aquel año se hablaba de 48 muertes. Incluso el expresidente Donald Trump quiso meter una prohibición de estos productos, pero los equipos de cabildeo de estas empresas no lo permitieron. Es una industria muy poderosa. Hoy por hoy, Estados Unidos permite hasta 59 miligramos de nicotina. Por cierto, en Europa solo son 20. También se prohíben los sabores, y hay estados en los que de plano está prohibida su venta, como ya sucede en Nueva York y California. También la atención estaba sobre Juul, la marca de cigarros electrónicos más vendida en ese país, que comenzó a atraer a un mercado muy joven. En 2016, sus ventas llegaron a crecer hasta 700%, y así la buena racha hasta 2018. Hasta la dueña de Marlboro, que es Altria, adquirió un 35% de la empresa. Pero luego, la prensa comenzó a reportar la gravedad en el aumento de consumo de adolescentes. La FDA comenzó a lanzar advertencias y entonces inició el camino de las prohibiciones y la regulación. En otras noticias. Al tiempo en que en Estados Unidos comenzaban a nacer las preocupaciones, en México el caso era sui generis. Había un vacío legal porque ningún producto que se vendía tenía permiso de importación, pero no se prohibía el consumo, con todo y que se carecía de autorización sanitaria por parte de la COFEPRIS. Todo se apegaba al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Vamos a desglosarlo. En 2019 surgieron iniciativas en el Congreso para incluir los vapes en la Ley General para el Control del Tabaco. Luego vino un primer decreto en febrero de 2020, justo antes de la pandemia, en el que quedaba prohibida la importación de cigarros electrónicos. Esto lograba armonizar una prohibición que existe desde 2008, que prohíbe la venta. Se homologó, según presumió el gobierno, la Ley General de los Impuestos de Importación y de Exportación con la mencionada Ley General para el Control del Tabaco. También hubo otro en octubre de 2021 que mencionaba que la marca IQOS, propiedad del gigante Philip Morris, no era inofensiva. Incluso, ustedes se acordarán, hubo una batalla de Sanborns que llegó a la Suprema Corte por un amparo que interpuso la empresa de Carlos Slim contra la prohibición de la venta de vaporizadores justo de esta marca. Hasta la fecha, los tiene en su catálogo. En todo este periodo, el consumo en México ha venido incrementando. Otra encuesta, la Nacional de Adicciones, mostraba que había 975,000 consumidores diarios en el país. Según el subsecretario López-Gatell, actualmente hay un 45% de jóvenes que conocen de vapeadores y un 6.5% al menos lo han probado alguna vez. ¿Cuál es la diferencia entre el último decreto y este que anuncia el presidente? Las palabras clave ya no son importación y exportación, sino la circulación y comercialización. En Bloomberg Línea quisimos obtener el punto de vista de los grandes del tabaco, como British American Tobacco, que tiene a su marca Vype, y a Philip Morris, pero no han dado señales de humo. El último sorbo. El presidente López Obrador no da su brazo a torcer y sigue buscando cambios a la ley o mediante decretos para controlar o anular el consumo de los vapes. El intento más agresivo ha sido el querer prohibir absolutamente cualquier objeto que no sea producto del tabaco, pero que contuviera algún elemento que lo identificara como producto de tabaco. La Suprema Corte consideró el cambio a la ley como inconstitucional a raíz de lo de Sanborns. La Corte aclaró que eso no significaba que estaba a favor de vender cigarros electrónicos, sino que, casi como con la reforma eléctrica, era una cuestión de si eso de la prohibición absoluta era constitucional o inconstitucional. Por cierto, en Ciudad de México, aprovechando esta nueva movida del presidente, el gobierno capitalino, a cargo de Claudia Sheinbaum, anunció que 11 espacios públicos en el centro histórico de la ciudad van a quedar libres de humo, es decir, prohibido fumar, pues puede haber sanciones. Aplica en el Zócalo capitalino, el corredor peatonal de la calle Madero, las plazas Manuel Gamio del Seminario, el Empedradillo y la del centro histórico en la calle Moneda, donde se ubica Palacio Nacional, donde despacha el presidente. También los portales entre las calles 20 de noviembre y Pino Suárez, entre 16 de septiembre y Madero, y en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. También la avenida 20 de noviembre, que está entre el Zócalo y la calle Venustiano Carranza. Entramos al sexto mes del año, con ustedes acompañándome cada mañana con la información más precisa. Pero sigamos el pulso de lo que ocurre en los negocios y la economía el resto del día a través de BloombergLinea.com. Nos vemos por Twitter, @laestrategiamx, por Instagram para que compartan lo más interesante de cada capítulo y en YouTube para mirar los episodios completos. Que sea un gran inicio de mes.
Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.